En esta segunda parte de la clase de núcleo nos vamos a enfocar en el análisis de la cromatina y los cromosomas. Como mencionamos en la primera parte de esta clase, ambas entidades son componentes dinámicos que cambian su morfología a lo largo del ciclo celular. Pero debe comprenderse que cada molécula de ADN presente en el núcleo celular corresponde a un cromosoma. Los cromosomas son las estructuras discretas en las que se encuentra almacenada la información genética. Los cromosomas se tornan visibles durante la división celular. Cada célula posee un número característico de cromosomas que se presentan como pares de cromosomas homólogos. Por ejemplo, en la especie humana, nuestras células poseen 23 pares de cromosomas homólogos. Como puede observarse en la tabla, el número de cromosomas no está relacionado con el tamaño del genoma. Hay especies que poseen un genoma muy grande con un número relativamente bajo de cromosomas, mientras que en otras se da el caso contrario. La cromatina está constituida por el ADN, las proteínas histónicas y no histónicas, así como el ARN naciente. Para poder ubicarse en el interior del núcleo, el ADN debe sufrir un dramático empaquetamiento. La estructuración del ADN eucariótico se basa en las histonas H1, H2A, H2B, H3 y H4, un grupo de proteínas evolutivamente altamente conservadas en todas las células eucariotas. Estas proteínas forman un octámero alrededor del cual se produce el enrollamiento del ADN, produciendo el primer nivel de empaquetamiento que conduce a una reducción de aproximadamente 6 veces la longitud total de la hebra de ADN. Esta estructura se denomina hebra de 10 nanómetros. En esta imagen se observa la estructura del enrollamiento del ADN alrededor del núcleo histónico, en el que cada histona se presenta por pares. La molécula de ADN se enrolla 1,65 veces alrededor del octámero, formando la estructura denominada nucleosoma. La histona H1 es la responsable del clampeo, entre comillas, del conjunto. Esta hebra de 10 nanómetros está basada en el modelo de Kornberg, quien en 1974 propuso el modelo del nucleosoma basándose en dos evidencias experimentales. Por una parte, la evidencia morfológica, basada en imágenes de microscopía electrónica de transmisión con tinción negativa. Dicha técnica permitió la observación de la estructura de cuenta de collar o hebra de 10 nanómetros. Esta se obtiene sometiendo al ADN a una solución con baja fuerza iónica y permite visualizar en forma directa los nucleosomas y los segmentos internucleosomales. Esta evidencia se puede observar en la imagen de la izquierda de esta diapositiva. La segunda evidencia experimental surgió de lo que se obtuvo con la digestión con nucleasa micrococósica del ADN, en la que cuando se realiza una corrida electroforética como la que se muestra en la imagen de la derecha, se obtienen segmentos de 200 pares de bases o múltiplos de este número. A su vez, la hebra de 10 nanómetros experimenta otro nivel de empaquetamiento al adoptar una estructura solenoide o en bobina en la que se verifica un enrollamiento y por cada vuelta de este solenoide se disponen 6 nucleosomas con las histonas H1 dispuestas hacia el centro de la bobina. Con este nivel de empaquetamiento se logra una disminución de unas 1000 veces la longitud de la molécula de ADN. Asimismo, se demostró que cuando se somete a los cromosomas metafásicos de una célula a una solución con alta fuerza iónica, se eliminan todas las proteínas histónicas y se produce el desempaquetamiento de todo el ADN. Mediante este experimento se logró determinar que las hebras de 30 nanómetros, a su vez, están superenrolladas sobre una estructura de proteínas denominadas andamio o scaffold que empaquetan aún más las moléculas de ADN. La estructura de este nivel de organización tratada de este modo revela la existencia de una serie de loops o lazos de entre 50.000 a 100.000 pares de bases de longitud.
Este enrollamiento lleva a un acortamiento de unas 10.000 veces la longitud de la molécula de ADN. Esta hebra también recibe la denominación de hebra de 700 nanómetros. Los dominios de ADN de esta estructura están unidos al armazón proteico o scaffold por unas regiones específicas denominadas SARS o regiones de asociación a proteínas andamio o scaffold, que se detectan cuando los cromosomas metafásicos desprovistos de histonas se tratan con endonucleosas de restricción. Después de este tratamiento quedan regiones de ADN unidas al armazón que a su vez resisten la digestión con exonucleasas, gracias a que están protegidas por una proteína. Cuando se digiere esta proteína, las regiones de ADN protegidas contienen secuencias que se sabe que son específicas para la unión de topoisomerasas o girasas. En esta diapositiva se esquematizan en forma resumida los distintos niveles de empaquetamiento del ADN desde la doble hebra a los cromosomas metafásicos. En la misma se destaca la organización de la molécula en los núcleos de las células eucarióticas. Tipos de cromosoma. La forma de los cromosomas de las células somáticas es constante y característica de cada especie, como dijimos al principio, y depende fundamentalmente de las constricciones que presente y de su localización en la cromátida. Esta constricción es básicamente el centrómero, que divide el cromosoma en un brazo corto, que denominamos P, y un brazo largo, que denominamos brazo Q. Algunos cromosomas presentan también satélites en el brazo corto. En el panel superior se esquematizan los distintos tipos de cromosomas clasificados según la posición del centrómero. Así, los cromosomas se clasifican en metacéntricos cuando el centrómero se localiza en la mitad del cromosoma y los dos brazos presentan igual longitud. Son submetacéntricos cuando la longitud de un brazo, el brazo Q, es algo mayor que la del brazo P o brazo corto. Acrocéntricos son aquellos cromosomas que tienen un brazo muy corto y el otro largo. Y finalmente, el último tipo de cromosomas son los cromosomas telocéntricos, en donde solo se aprecia un brazo del cromosoma. O sea que el centrómero está unido a uno de los extremos. En el panel de las imágenes inferiores se observa cómo se unen los microtúbulos cinetocóricos. Los microtúbulos son los elementos del citoesqueleto que permiten la separación de las cromátides durante el proceso de mitosis. Les decía, los microtúbulos cinetocóricos en la región centromérica de los cromosomas. A la izquierda se observa la imagen de un cromosoma completo y a la derecha un detalle con mayor magnificación en donde se observa tanto los centrómeros, que están representados en una esfera de color amarillo, cuanto las proteínas cinetocóricas, que están representadas por dos cilindros de color verde. Y esa es la zona a la cual se unen los microtúbulos que mencionaba anteriormente. Cariotipado y mapeo cromosómico. La tipificación de la forma de los cromosomas, que mencioné en la diapositiva anterior, permite la elaboración de los cariotipos, como el que figura en la imagen de la izquierda. En este se muestra un cariotipo humano y estos cariotipos permiten analizar las posibles alteraciones cromosómicas. O sea, en los estudios genéticos, cuando uno desea detectar una alteración en el número o en la morfología de los cromosomas, recurre a este tipo de cariotipado. En esta imagen se visualiza un cariotipo humano con 23 pares de cromosomas. Y en este caso, este cariotipo es un cariotipo femenino, ya que en el par 23 posee dos cromosomas de tipo X. En el masculino hay un cromosoma X y un cromosoma Y. Por otra parte, los mapas cromosómicos
que se observan en las imágenes de la derecha muestran la ubicación relativa de los genes y otras características importantes de cada cromosoma. El mapa se basa en el concepto de ligamiento, el cual significa que cuanto más cerca estén dos genes en el cromosoma, mayor será la probabilidad de que se hereden juntos. Esto se comprenderá mejor cuando estudiemos fundamentalmente el proceso de meiosis y más fundamentalmente en la profase de la meiosis 1. Con esta diapositiva completamos los contenidos relacionados con la estructura del núcleo. A continuación, estudiaremos dos procesos fundamentales que ocurren en esta organela, la replicación y la transcripción.